Bien, vamos a comenzar. Eh, Antes de empezar el tema de hoy, quiero mostrarles un pequeño material audiovisual sobre el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna, que está en la obra La República, exactamente en el libro 7 de la República, eh, se presenta como un diálogo entre Sócrates y se me ha ido el nombre del interlocutor de Sócrates, tiene un nombre bastante raro. El tema que van a discutir es el tema de la naturaleza humana. A Sócrates, en el diálogo de Platón, porque en realidad es a Platón, le interesa descifrar cuál es la naturaleza humana en cuanto a dos cosas. En cuanto a la ciencia y a la ignorancia. Es decir, le interesa descubrir qué conoce y qué no conoce el hombre. ¿Ya? Para poder Platón plantear su teoría va a recurrir a un relato mítico y es el mito que pone en boca de Sócrates dentro de la obra. El mito narra, bueno, más adelante vamos a ver un poco el mito, pero brevemente el mito narra la historia de unos prisioneros que están cautivos en una caverna y solamente ven esa caverna como única realidad. Y por una extraña fuerza uno de ellos es liberado y sale de la caverna y conoce una segunda realidad diferente. Es justamente este relato mítico el que vamos a ver hoy día para poder, por medio de este relato, pues desentrañar todo lo que tiene que ver con el mito de la caverna y sobre todo con la teoría de las ideas de Platón. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos escuchar el relato mítico. Van a estar atentos, por favor, y tomen apuntes en lo posible para que veamos todos los aspectos que el relato nos narra, ¿ya? Escuchemos. Platón, filósofo ateniense del siglo IV a.C., dejó un legado que resulta apabullante a los ojos modernos, no solo por la magnitud de su obra, sino por la trascendencia que ésta ha tenido en la historia de la humanidad. Sus diálogos fueron leídos desde épocas muy antiguas y siguen siendo hoy una lectura obligada para cualquiera. La figura de Platón, además, no se puede disociar de la de otros dos filósofos griegos, Sócrates y Aristóteles. Ellos forman una triada que constituye las bases de la filosofía occidental y, por así decirlo, del mundo en que nos movemos. Seguramente has escuchado alguna vez hablar del amor platónico, o incluso tú has utilizado esta frase. Pero, ¿has reflexionado un momento sobre ello? Siguiendo la definición del diccionario, el amor platónico es un amor ideal, es decir, un amor perfecto. La concepción de que existen ideas que son la condición perfecta de las cosas de este mundo, como por ejemplo el bien, el amor o el hombre, y de las cuales participan las cosas terrenales, nosotros, nuestra forma de amar, es justamente el pensamiento más conocido de Platón. Esta contraposición entre un mundo real y un mundo de las ideas quedó muy bien expresada en su libro La República, de la cual, a continuación, escucharás un fragmento, justamente el inicio del libro séptimo. Este fragmento es conocido como la alegoría o el mito de la caverna.
Se trata de un diálogo en el que participan Sócrates y otro personaje llamado Glaucón, y en el que se explica a través de una analogía la diferencia entre el mundo de las cosas que existen de forma perfecta, es decir, de manera eterna y verdadera, y lo que los hombres vemos en este mundo temporal. El mito de la caverna. Platón. La República. Libro séptimo. Sócrates. Después de esto le dije, mira, compara el estado actual de nuestra naturaleza, ya sea en presencia o en ausencia de la educación, con la siguiente escena. Imagina un lugar cavernoso, con una gran entrada por la que entra la luz y se extiende a lo ancho del lugar. Ahí hay unos hombres, atados de piernas y cuello desde niños, de tal modo que no pueden hacer más que estarse quietos y mirar hacia el frente, ya que no pueden mover la cabeza. Detrás de estos hombres hay un fuego que arde lejos, y entre ese fuego y los encadenados hay un espacio con una pared, como aquella que se pone en los teatros, por donde los titiriteros hacen sus espectáculos. Glauco. Bien, ya lo veo. De acuerdo. Ahora imagina que detrás de esa pared van pasando hombres que llevan todo tipo de figuras, de hombres, de animales y de otros objetos, y esas figuras sobrepasan la altura de la pared. De estos que van caminando, algunos van callados y otros van hablando. Es muy raro lo que describes, y muy raros esos hombres encadenados. Pero si son iguales a nosotros, ¿tú crees que ellos han visto otra cosa que no sea la sombra proyectada por esas figuras a la luz del fuego? ¿Han visto algo de sí o de sus compañeros? ¿Pero cómo? Si siempre han estado amarrados y con la cabeza inmóvil. ¿Y no crees que pasa igual con los objetos transportados? Efectivamente. Y si pudieran hablar unos con otros, ¿no crees que pensarían que eso que ven es lo que existe? Seguramente. Y si resonara un eco de enfrente cada vez que alguien de los que de atrás habla, ¿no crees que pensarían que es la voz de las sombras que ven? Exactamente. Por Zeus que tienes la razón. Pues entonces no cabe duda de que esos prisioneros tendrán por real las sombras de esas figuras. Naturalmente. Ahora imagina que en algún momento se les libera y se les saca de ese lugar, como debería ser por naturaleza. ¿Qué pasaría si alguno de ellos es movido a levantarse de pronto, a poner derecha la cabeza, caminar, ver la luz? ¿Qué pasaría si al hacer esto sintiera dolor y no fuera capaz de distinguir las sombras que antes veía? ¿Qué pasará cuando alguno le diga que ahora ve más cosas y no las sombras sin vida que creía ver antes? ¿Qué sucederá cuando se le muestren objetos y se le pida contestar a la pregunta de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría pasmado y atónito y que pensaría que lo anterior es más verdadero que lo que ahora ve? Mucho más verdadero. ¿Y qué pasaría si se le mostrara a los ojos la luz misma? ¿Acaso no sentiría dolor y escaparía para volver a ver esas sombras que sí puede contemplar? Creería probablemente que esas sombras son más claras y más nítidas que lo que ahora se le muestra, ¿no crees? Así es. Ahora imagina que lo sacaran a la fuerza de esa cueva, por la alta y escarpada subida hasta llegar a la luz del sol. ¿No crees que quedaría hastiado y molesto de tanta luz en sus ojos? ¿Crees tú que sería capaz de ver y distinguir las cosas que ahora vemos y creemos que son verdaderas? En ese momento no sería capaz de hacerlo. Necesitaría tiempo para poder ver lo que hay arriba. Primero podría ver las sombras, luego las figuras de los hombres, luego imágenes reflejadas en agua y luego las figuras mismas. Ya después podría ver más fácilmente las cosas del cielo y el cielo mismo por las noches. Podría fijar su mirada en la luz de la luna y las estrellas. Todavía no podría ver las cosas del día y las que son propias del sol. Tienes razón. Por último podría ver el sol mismo, no las imágenes en el agua ni en otros reflejos, sino el sol mismo, en su dominio, el cielo, y las cosas que le son propias.
Por fuerza sería así. Luego se daría cuenta de que el Sol es quien produce las estaciones y los años, y quien gobierna sobre todo lo visible, y que es en parte el autor de las cosas que veía anteriormente. Seguro que pensaría eso. ¿Y qué crees que pase cuando recuerde su estancia en la caverna? ¿No crees que se compadecería de sus compañeros y del conocimiento del mundo que tienen allá adentro? Claro. Imagina que entre estos hombres de la caverna hubiera honores, o premios a aquellos que pudieran ver mejor las imágenes, decir de qué se trataban, recordar su orden, e incluso profetizar según el orden y las formas que pasaban. ¿Qué pensaría al respecto este que salió? ¿Crees que sentiría nostalgia de esas cosas? ¿Crees que sentirá envidia de aquellos que tenían tales capacidades o que recibieron esos honores? ¿O diría lo que dijo Homero: prefiero ser siervo de cualquier labrador sin tierra? ¿Crees que preferiría mejor tener cualquier otro destino que vivir en aquel mundo? Eso mismo creo yo. Preferiría cualquier otra cosa antes que vivir así. Y piensa ahora lo que pasaría si se le llevara de nuevo a ese lugar. ¿No crees que sus ojos solo verían tinieblas como los de quien se aparta instantáneamente de la luz del sol? Por supuesto. Pero estando allá adentro, tendría que competir de nuevo con los que siempre estuvieron amarrados. Tendría que opinar sobre esas sombras que ahora ve con mucha dificultad, pues no se le han acostumbrado los ojos todavía. Además, tendría que esperar algo de tiempo para volver a acostumbrarse. ¿A poco no sería motivo de burla? ¿No pensarían los otros que por haber subido ahora tiene la vista estropeada? ¿No se decepcionarían entonces de esa salida? ¿No crees incluso que matarían a quien intentara obligarlos a salir de ahí? Exactamente. Pues mediante esta imagen funciona todo, mi querido Glauco. Podemos comparar lo que vemos con esa prisión y esa luz del fuego con el astro rey. Esa salida de la caverna y la contemplación de las cosas del mundo es la ascensión del alma a la región inteligible. Solo la divinidad sabe si eso es cierto. Y yo puedo decir de todo esto que en el mundo inteligible lo último que percibimos, y con mucho trabajo, es la idea del bien. Pero cuando se percibe, nos damos cuenta de que es el bien quien causa lo bueno y lo bello que hay en las cosas. Que mientras en el mundo de lo que vemos ha engendrado la luz y a su fuente inagotable, en el mundo inteligible es esta idea la soberana y productora de verdad y de conocimiento, y tiene que conocerla todo aquel que quiera actuar sabiamente en su vida pública o privada. Lice está con su micrófono apagado. Ahora sí, perdón. Gracias, Raúl. ¿Qué dicen? A ver, chicos, respecto del mito que acabamos de escuchar. ¿Quién se anima? Mariela, te escuchamos. ¿Qué piensas? No está Mariela, ¿no? Vilma, ¿qué dices? A ver. A lo que entendí, Ulises, es como que los hombres que estaban encadenados, toda su vida estaban allá adentro desde pequeños, entonces no veían otra cosa más que la luz, lo que reflejaban los otros. Entonces, para ellos sería muy difícil creer todo lo que, en caso de que salieran afuera, sería muy difícil creer y a veces ellos no quieren ver más allá de lo que ellos ven allá adentro, es lo que he entendido. Está bien, súper bien.
¿Qué más? A ver, Scarlett. Y dicen, bueno, tiene una connotación bastante interesante, ¿no? El mito de la caverna nos muestra la realidad de, o sea que la diferencia de las dos, de la dualidad que tiene Platón, el mundo de las ideas, que es básicamente perdón, es básicamente el conocimiento, ¿no? Y lo otro es la cuestión material, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros vemos. Y esa ascensión al conocimiento, pues también tiene sus niveles, ¿no? Ujú. Gracias, Scarlett, interesante. Abraham, ¿cómo podríamos interpretar el mito? Sí, Lice. ¿Cómo Ah, interpretarías el mito? A ver. tal, podría ¿cómo dijo? Interpretarlo de alguna manera de algunas cosas que desconocemos y cómo podríamos interpretarlo de lo que desconocemos, mejor dicho. ¿Mm? Y solo, era muy raro, como decía, la divinidad sabe nomás lo que vemos. Es lo que digo. Ya. A ver, Catalina, ¿qué dices? No, y creo que voy a tener que, a los que no aparecen con cámara, voy a tener que sacarlos nomás de la clase, no, parece que no están. A ver, ¿quién se anima un hito más antes de entrar al tema? Yo lo hice. Ya, a ver, primero María, después Sarita y luego Raúl, ¿ya? En ese orden, por favor. María. Bueno, lo que yo he entendido más o menos, o sea, de que de estas personas que vivían encadenados, un poco se refiere, yo pienso que vivían o sea, en nuestra actualidad, digamos, en la ignorancia, ¿no? Y no queremos saber más allá. Y esa persona que ha salido, o sea, de la caverna, es aquella persona que ha descubierto, digamos, de todo lo bello que hay, ¿no? Allá afuera, la luz, los árboles, los colores y todo eso, ¿no? Más o menos yo lo entiendo así, dice. Está bien, María, gracias. Y saliendo de ahí, ¿Algo más, María? Dime nomás. no, está bien, dice, está Ya, bien, está bien. está bien. Sarita. Bueno, Alicia, yo tomé algunos apuntes. En general, habla que existían hombres los cuales estaban encadenados por la parte del cuello y de las piernas, con una vista directamente a lo que tenían enfrente. Y el sol, había luz, y reflejaba lo que las personas pasaban, o sea, podían mostrar cualquier tipo de cosas. En sí podría ser que existían dos mundos. Por un lado, el mundo sensible, lo que me refiero es a la apariencia, lo que simplemente percibimos con los sentidos. Esto se representaba por las sombras que ellos veían y creían lo que estaba allá en el otro lado. También por otro lado, un mundo inteligible, el cual es un mundo comprendido de lo cual realmente existe y lo que simboliza. En este punto podríamos agarrar el sol, ya que encaminaba a la verdad y todo lo que estaba a su otro lado. En general podríamos decir que esto nos da a entender que no debemos quedarnos con las primeras apariencias, es decir, con lo que con lo que podemos llegar a percibir con los sentidos. Eso, Lisa. Súper, Sarita, gracias. Raúl. Sí, dice, yo lo tomé del lado de que creo que Platón se puso como metáfora la persona que llega a salir de la caverna
como los filósofos, ¿no? Porque ellos buscaban el conocimiento, buscaban el escaparse de ese saber teológico. Entonces, al hacer eso, él dice, no, yo al investigar, al conocer y demás, estoy escapando de esa cueva de pensamiento teológico, de explicarlo todo a través de fenómenos divinos y demás. Entonces, él al volver, o sea, el prisionero al volver, les dice, no, hay un mundo mucho más allá que estas sombras, hay un mundo mucho más grande, mucho más atractivo, si se puede decir el término, ¿no? Entonces, ellos lo toman con rechazo, le dicen que estás loco, que ya ni puedes ver las sombras acá, que has cambiado tu perspectiva por completo. Entonces yo lo veo como una metáfora a la introducción de la ciencia a la sociedad y cómo usualmente se tomaba esto como que no, o sea, las verdades absolutas de la religión son las únicas y eso se puede ver desde entonces, ¿no? Como desde la antigua Grecia y demás, lo único que valía a veces era el pensamiento teológico, pero han sido ellos en realidad los primeros en tratar de escapar eso, ¿no? En tratar de buscar la verdad a través del conocimiento, de la exploración, del empirismo, de la ciencia, ¿no? Excelente, Raúl. Gracias. A ver, y una última pregunta. ¿Qué harían, qué pensarían, más bien, si les digo que ustedes ahorita están en una caverna y lo que ven son sombras que se les quiere proyectar como si eso fuera la verdad? Por ahí van a decir el licenciado es el que está loco, ¿no? Pero, pero ¿qué piensan de esa idea? De que están en una caverna. A ver, Yasmín, ¿qué dices? Em, bueno, Alicia, más o menos yo entiendo de esto, tal vez como dice, estamos en una caverna, porque nosotros somos personas que desde pequeños vamos aprendiendo cosas que está, digamos, en nuestro entorno. Es como decir, yo soy un mundo, usted es un mundo, o sea, hay mundos diferentes, entonces más o menos se podría entender de eso tal vez, que nosotros, digamos, a mí me enseñan, digamos, de que no puedo no sé, enamorar a temprana edad, pero hay otras personas que les enseñan a sus hijos que es normal, que es común, digamos, y dicen, no, se puede enamorar a cualquier edad, para la edad, para el amor no hay edad, digamos. Cosas así, se podría decir. Interesante, Yasmín, gracias. Jenny, ¿qué dices? Listen, yo pienso que sí estamos en un mundo oscuro, ¿no? Que nos cuesta bastante sacar a la luz nuevas ideas. Y yo creo que se refiere a eso con el mito de la caverna, ¿no? Que están en un mundo oscurantismo. Hace una buena referencia el compañero Raúl, ¿no? Nos cuesta salir de lo que es el oscurantismo en esa época, de donde nos han ido metiendo la Iglesia Católica, y a nosotros como seres humanos nos cuesta bastante dar a luz o sacar a la luz nuevas ideas, salir de ese mundo del oscurantismo. Un ejemplo es que muchas veces somos tan teóricos que nos basamos solo en lo que nos dice el libro, pero no lo llevamos a la reflexión o llevándolo a la realidad. Así lo voy asimilando, lo voy entendiendo yo, Liz. Gracias, Jenny. Raúl, ¿quieres decir algo sobre el tema? Dice, era que yo estoy de acuerdo con lo que plantea, ¿no? Porque técnicamente estaríamos en una caverna todos, porque como dice una autora que no recuerdo el nombre ahora, pero decía, ¿no? Que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos nosotros. Entonces, todo lo que percibimos siempre va a estar a través de un lente, a través de nuestros propios paradigmas, ¿no? Entonces, nunca vamos a tener una visión imparcial de las cosas, siempre va a estar como que siempre teñido un poco de nuestra propia personalidad, nuestras propias creencias y demás, ¿no?
Excelente, gracias, Raúl. ¿Qué dices, Ruth? Estoy conociendo algunos alumnos que nunca veo, pero aquí, Ruth, ¿qué me dices? Ya, yo la verdad estoy de acuerdo con todos, porque la verdad sí, estamos se podría decir que estamos en un mundo donde no vemos hasta lo más allá, simplemente creemos en algo sin poder ir hasta lo más profundo a investigar ver la realidad. Solamente nos conformamos con lo que vemos y no vamos a lo que es hasta llegar a un punto donde ya podamos saber, ¿no? O sea, como dijo mi compañero, que nosotros como personas en la realidad estamos más informados, como se puede decir, las redes. Las redes hay otros contenidos que son falsos y nosotros vemos lo que es el contenido y nosotros empezamos a creer y no sabemos si es verdad o simplemente es un contenido que ellos lo hayan hecho y podría ser falso y a la vez también podría ser verdadero. Está bien, Ruth. Gracias. Y Scarlett, con Scarlett terminamos. Sí, Listen, la verdad es que pienso que hace mucho sentido, ¿no? Lo que usted dice, porque creo que mientras vivamos en este mundo y creamos que es lo único que existe, pues seguimos viviendo en total ignorancia, ¿no? Porque al fin y al cabo dedicamos nuestras vidas a buscar bienes materiales, a buscar placeres, reconocimiento, y creo que eso es que lo único que percibimos y a eso es a lo único que nos dedicamos. Y creo que para Platón eso era, ¿no? Que tratar de deshacernos de todo eso y buscar el conocimiento. Interesante. No sé si recuerdan, hace varias clases ya atrás, alguna vez cuestionamos un poco el tema de la libertad, si realmente somos libres, si tenemos capacidad de elección y decisión, en un mundo que al parecer nos hace creer que es así, pero nos genera imposiciones metafísicas que no nos damos cuenta y lo tomamos como normal. Yasmín decía, ¿no? A veces cada uno se crea su mundo y en su mundo sus propias normas, sus propias reglas. Y parece ser que hay reglas comunes para todos nosotros, como por ejemplo, ¿no? Desde los 5, 4 años ya tienes que entrar a un sistema educativo. Y si no estás dentro del sistema educativo, parece que eres el raro de la película, ¿no? Entonces tienes que entrar. Después nos dicen que después de salir bachiller tienes que entrar a la universidad. Y muchos jóvenes, como ustedes, se frustran porque no todos pueden llegar a la universidad. Y después de la universidad, pues nos dicen que hay que trabajar y luego casarte. Y una vez que te casas, tener hijos y después seguir trabajando para que puedas gozar en tu vejez de una renta, ¿no? Parece ser que ese es el modelo que ahora se nos impone. Parece que esas son las sombras que ahora nosotros vemos. Y son las sombras también que guían nuestra vida, nuestro día a día. Yo les preguntaba eso porque realmente todo parece indicar que sí vivimos en una caverna y que aunque no nos damos cuenta, hay otros actores que son los que nos muestran las sombras. Las sombras que nosotros vamos a llamar ahora la realidad, ¿no? Es interesante el tema por mucho y vamos a tratar de aclarar o ver, sobre todo desde la perspectiva de Platón, qué es esto del mito de la caverna y sobre todo su implicación en la teoría de las ideas.
de Platón. Bien. Están viendo mi pantalla, ¿no? Se está abriendo una presentación. Sí, dicen. Ya. La teoría de las ideas de Platón. No me voy a detener mucho en esta parte. Prefiero entrar directamente al contenido. Pero su objetivo es ese, ¿no? Encontrarnos al pensamiento filosófico de Platón desde el estudio de la teoría de las ideas. La teoría de las ideas y su dimensión antropológica social. A ver, en la teoría de las ideas, esto anótenlo, chicos, no les voy a poder mostrar, pero anótenlo. Por favor, voy a dictar 4 aspectos fundamentales de la teoría de las ideas y va a entrar al examen. ¿Ya? Anótenlo. Primer elemento, la antropología. La posición antropológica. Segundo elemento, el más importante, la epistemología. Algunos hablan de nociología, también se puede entender así. Si buscas en internet, con cualquiera de los dos no hay lío. Epistemología o nociología en la teoría de las, o en el mito de la caverna. La ética. La ética. Y por último, la política. Recuerden que la política, este texto está en una obra que se llama La República. En La República de Platón hay un elemento interesante, que es la búsqueda de la construcción del Estado. Y para ello hay que ayudar en la formación de los ciudadanos, cómo deberían ser los ciudadanos. Hay otro texto que tiene esa propia finalidad, un texto de Aristóteles, la Ética a Nicómaco, que tiene el mismo propósito. Pero cuando lo estudiemos Aristóteles diré algo seguramente. En la obra La República de Platón hay 3 libros, en realidad 4 libros de la obra. Es una obra, una sola obra que está dividida en 10 libros, que sería lo mismo que 10 capítulos, ¿ya? Y su posición de Platón respecto al mito es bastante variada en esta obra. Por ejemplo, en el libro 3 dice que no al mito, no admite al mito. En el libro 4 dice que algunas cosas del mito pueden servir, del relato mítico. Pero en el libro 7 fundamenta toda su teoría con un mito. Y por último, en el libro 10 dice que sí al mito. O sea, hay contradicciones en la República de Platón respecto del mito. Y las primeras apreciaciones que tiene Platón respecto de esto, del tema, tiene que ver con la noción de la kataktion. La kataktion en griego significa espejo, de donde viene captación. El espejo capta, recepciona y refleja una imagen, ¿no? Pero, obviamente, el reflejo no es la realidad. No es la realidad. Es el reflejo de algo, no la realidad. Yo ahorita les veo a ustedes
pero en realidad, diría Platón, no son ustedes, es lo que la cámara está captando de ustedes. ¿Se entiende, no, la idea? Entonces, Platón va a empezar a hablar de la mímesis como imitación de la realidad. Y el espejo lo que hace es eso, imitar un reflejo de la realidad. Y a partir de ello, le va a inquietar este tema. ¿Qué es lo real? ¿Cómo podríamos determinar qué es la realidad y qué no es la realidad? ¿A qué le llamamos realidad? Cuando lo que percibimos son meras representaciones de la realidad. Yo les decía, ustedes entre comillas me miran, pero en realidad no me ven. Lo que están viendo es un reflejo de la realidad, de algo mucho más real que una pantalla. Entonces, a partir de eso hay que cuestionar, dirá Platón, estos dos elementos. ¿Qué me proporciona mis sentidos para entender la realidad? ¿Y cómo puedo yo llegar a conocer esa realidad? Obviamente los sentidos no van a ser el camino adecuado para alcanzar este tipo de conocimiento. Entonces, son los elementos que Platón va a ir planteando en la obra de la República. Por último, en el libro 10 va a decir, con esto voy a terminar esta parte porque se está acabando el tiempo, va a decir, sí al mito, siempre y cuando se aplique solamente a la formación del paida, dentro de la paideia. Paideia significa educación, y paida, el paida es el niño. Solamente dentro de la educación de los niños se puede admitir el mito, porque puede ayudarles a seguir algunos ejemplos. Ustedes han debido leer las fábulas de Esopo, ¿no? Esopo era un gran historiador, no historiador, un literato griego. Miren, son obras de alguien del siglo V y seguimos leyendo sus obras, las fábulas de Esopo. Las gallinas gordas y las gallinas flacas. ¿Han leído? ¿Se acuerdan, no ve? O el cuervo y el zorro. Son relatos míticos que tienen un propósito. El pastorcito mentiroso. Tienen un propósito. Enseñarnos algo. Pero eso es para los niños. Tú ya no te crees el cuento ahorita, ¿no ve? Pero un niño aprende de eso. Platón va a decir, solamente es aceptable el mito si es que puede servir de guía para que el paida pueda imitar a los